vamos a pasar a la predicación de la palabra del Señor. Y como os decía, es una bendición, creo que para todos, poder cantar estos preciosos himnos que cantamos. Los circunscribimos solamente al periodo navideño, lo sé, y alguien podría decir, bueno, se podrían cantar el resto del año, y diríamos bien, porque están anunciando algo que no celebramos únicamente, o no deberíamos de celebrar o gozarnos por ello únicamente en estas fechas, sino durante todo el año, que es la encarnación del Señor Jesucristo, su venida al mundo. Pero como decía, es una bendición cantarlos, aunque sea en esta época del año, porque son posiblemente canciones muy entrañables, no solo por lo que dicen y por la época del año en la que las cantamos, sino por la melodía. Tienen un aire, una sonoridad especial, tienen una dulzura propia estos himnos, estas canciones, que nos hablan de nuevo, como decíamos, de ese milagro precioso de la encarnación del Hijo de Dios hace 2000 años. Y sí, cantarlas trae paz y alegra nuestro corazón. Ahora, en este día de Nochebuena, suena raro, día de Nochebuena, pero sí, es Nochebuena, vamos a considerar un pasaje del Evangelio de Lucas que viene un poco a continuación del que hemos leído antes, en la lectura del principio. Y como sabemos, Lucas es el evangelista que más tiempo dedica al nacimiento del Señor. Es el evangelista que más tiempo dedica a narrar la historia de la Navidad. Pero hay algo en lo que a veces no reparamos, y es muy interesante, es ver que Lucas, todo este relato de la Navidad de Lucas, está repleto de cánticos, está repleto de himnos, lo está. Y además, en concreto, cuatro himnos que además contienen un alto valor mesiánico. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, la letra de muchos de estos himnos se ha cantado en las iglesias a lo largo de los últimos 2000 años. Son muy conocidos además principalmente por sus nombres en latín. También dentro de la Reforma protestante y dentro de las iglesias protestantes y evangélicas se les ha conocido durante tiempo por sus nombres en latín, porque son tomados, el título de estos cánticos, de las primeras palabras de este himno, tal como está traducido la Biblia al latín antiguo, en la Vulgata latina. Primeramente tenemos el Magnificat de María. Lo tomamos de Lucas 1,46, cuando ella dice, mi alma engrandece al Señor. Pues de ahí tomamos ese Magnificat, mi alma engrandece. Luego tenemos otro himno, esperad que me ha salido aquí un pop-up extraño y no sé por qué, ahora ya está. El Benedictus. Este himno se llama Benedictus porque está tomado de las palabras de Zacarías en Lucas 1,68, cuando empieza diciendo, bendito, Benedictus, sea el Señor, el Dios de Israel. A continuación está el himno conocido como Gloria in excelsis Deo, tomado de las palabras de los ángeles en Lucas 2,14, recordáis, gloria a Dios en las alturas, Gloria in excelsis Deo. Y por último tenemos otro llamado el Nunc Dimittis, de Simeón, que es el que consideraremos hoy. Y lo vemos en Lucas capítulo 2, versículo 29, estas palabras, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Esto es el Nunc Dimittis, ahora despides a tu siervo en paz. Y es el himno acerca del cual vamos a estar esta mañana hablando, y vamos a leerlo, ¿sí? Vamos a leer el pasaje en el que está incluido. Vamos a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, donde ya habíamos estado antes. Vamos a leer de los versículos 21 al 35. Podríamos decir que todo este pasaje englobaría también los versículos hasta el 38, pero como nos vamos a enfocar específicamente en Simeón y en este himno, este Nunc Dimittis, ahora despides a tu siervo en paz, pues vamos a quedarnos en el versículo 35, aunque algo diremos acerca de los versículos que vienen a continuación. Lucas capítulo 2, versículo 21 dice así, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel, antes que fuese concebido.
Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hasta aquí la palabra del Señor. Y su iglesia responde: amén. Oremos. Padre Dios nuestro, tú que inspiraste este pasaje con tu Espíritu, oh Dios, Espíritu Santo, tú que condujiste a Simeón, lo iluminaste, lo llenaste y bendijiste, que tú bendigas también este sermón, bendigas estas palabras y nos bendigas a todos nosotros en este día de Nochebuena, donde celebramos la venida al mundo del Salvador, la consolación del mundo. Te damos gracias por él y que tú nos ayudes a profundizar más en estas verdades preciosas y que tú nos muestres por tu palabra también tu evangelio de salvación. A través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, tenemos en este pasaje una estructura bastante clara, una narración muy clara. Primeramente vemos como un preludio en los versículos que van del 21 al 24 que nos dice el motivo por el que José y María llevan a Jesús al templo de Jerusalén. Después están los versículos del 25 al 27, parte A, la primera parte del 27, que nos habla acerca de quién era este Simeón. Luego en los versículos del 27, la parte B, hasta el 32, vemos a José y María llegando al templo y Simeón tomando al niño Jesús en sus brazos y bendiciendo a Dios y orando a Dios. Y más tarde, en el versículo 33, tenemos ahí a los padres completamente sorprendidos de lo que están viendo. Y ya por último, versículos 34 y 35, vemos a Simeón dando una bendición a los padres, pero también dedicando unas palabras específicas para María, la Madre del Señor. Este es el contenido estructural general del pasaje, de este encuentro entre el Señor y el anciano Simeón, porque podríamos pensar que es al revés, el encuentro entre Simeón con el Señor. Pero nada de esto es fortuito. El Señor no pasaba por allí de casualidad. Es un encuentro orquestado por Dios del mismo Señor con Simeón. Así que vamos a ver esta primera sección que decíamos de nuestra narrativa, de esta historia de Simeón. Fijaos, dice que cumplidos los 8 días, vamos al versículo 21, tenéis vuestras Biblias abiertas, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y la tradición era ponerle al niño el nombre el día de su circuncisión, y esto ocurría en el 8º día. Y lo hicieron en obediencia a las palabras del ángel Gabriel, tal como antes se le había dicho a María. Y por supuesto le pusieron el nombre Jesús. Jesús, que literalmente, Yoshua en hebreo quiere decir Jehová es salvación, o la salvación es de Jehová, como queramos. Y sigue el pasaje diciendo que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor.
y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y una hermana me preguntaba esta semana por el significado de este pasaje. Yo se lo explicaba un poquito, pero vamos a ahondar un poco más de esto. Vemos por estas palabras de Lucas que José y María eran israelitas devotos, piadosos, observaban fielmente la ley de Moisés. Y tras circuncidar al niño en obediencia a la ley y ponerle por nombre Jesús en obediencia al ángel de Dios, pasan 40 días de impureza ceremonial que tiene la madre, que es lo que se llama la cuarentena, que se sigue pasando también, y además por motivos médicos hoy en día, tras el parto de una criatura. Es esos 40 días en los cuales la mujer tiene que estar recogida, cuidando de su bebé, recuperándose, pero también esto, además, ceremonialmente, según la ley del Señor, como vemos, la hacía impura. Por lo tanto, después tenía que ir al templo, y esto lo vemos en pasajes como Éxodo 13 o Levítico 12, a ofrecer un sacrificio de purificación. En este caso, como posiblemente eran de pocos recursos, José y María, o debido al viaje en el que estaban y a las circunstancias de acabar de llegar a Belén, no tenían todos los recursos necesarios, optaron por lo que podían permitirse en aquel momento, no un cordero, sino 2 tórtolas o 2 palominos. Pero además estaban cumpliendo con otra observancia de la ley, y es que, según decía el libro del Levítico y también del Éxodo, todo varón que abriere la matriz, o sea, es decir, el primogénito, el primero en nacer, será llamado santo al Señor. Tenía que ser dedicado a Dios. ¿Sí? Y también, por supuesto, debían ofrecer este sacrificio para la purificación ceremonial de María. Estos 2 tórtolas, estos 2 palominos, esto nos enseña algo, que el Rey del universo, hermanos, aquel al cual hemos cantado, el creador de todas las cosas, se movió desde el principio de su llegada al mundo muy diferente a cómo lo hacían los reyes y emperadores y señores de aquel tiempo. Se movió entre los, permitidme que use la expresión y la quiero decir sin ofender, entre los don nadie. ¿Sí? Entre las personas anónimas, insignificantes, sin trascendencia, sin importancia en la sociedad. Y con estos antecedentes pasamos a los versículos del 25 al 27, la primera parte, donde Lucas nos habla de Simeón. Y se nos dice que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y hermanos, de nuevo, como os decía, ¿quién es este Simeón? Un hombre. ¿Tenía alguna tarea específica en el templo? No se dice. Y es raro que no se nos diga. Este era un hombre como puedes ser tú, como puedo ser yo, o tu hermana, da igual, sin más trascendencia que esa. Era alguien anónimo. ¿Bien? De nuevo, la historia del Señor se mueve al principio entre gente humilde y anónima. José y María, y ahora Simeón. De lo único que sabemos de este hombre son unos cuantos detalles, y es que iba frecuentemente al templo, cada día posiblemente, pero también se nos dice que era justo, era piadoso y esperaba la consolación de Israel. Y tras esto no sabemos nada más. Ya está, absolutamente nada, salvo que el Espíritu Santo estaba sobre él, lo cual demuestra que el Espíritu Santo está sobre los hijos de Dios aún antes de la venida del Señor. No es una potestad única y propia de los cristianos tras la venida de Cristo. El Espíritu Santo obró, transformó, salvó y guió a los seres humanos desde la mismísima creación hasta el día de hoy. En la iglesia del Antiguo Testamento el Espíritu obraba y estaba en los corazones y guiando las vidas de los escogidos de Dios. Y también en la iglesia del Nuevo Testamento ocurre lo mismo. No hay diferencias. ¿Sí? Y a este hombre, además, el mismo Espíritu Santo, por tercera vez, en tres versículos se habla 3 veces del Espíritu Santo, ¿os habéis fijado? Se le dice que no vería la muerte antes de que viese al ungido, esto es, al Mesías, al Cristo en griego, del Señor.
Y nos dice el versículo 27 que Simeón, ahora movido por ese mismo espíritu, es decir, por Dios mismo, es llevado al templo en el mismo día en el que Dios, hecho hombre, llega a su templo. Dios hecho hombre llega a su casa por primera vez. Emmanuel, Dios con nosotros, se presenta en su santa morada. Y ese día el Espíritu Santo conduce también a Simeón al templo. ¡Qué maravilla! Y esto es muy interesante porque vemos en todo este pasaje al Espíritu Santo orquestando todo lo que está ocurriendo, absolutamente todo. No hay iniciativa humana, todo es un momento precioso y perfecto de parte de Dios para que llegue este encuentro entre el Señor del templo y el hombre pecador que asistía al templo. Y sí, Dios fue muy bueno con Simeón. De hecho, Simeón es la forma griega de Shimeón o Shimón en hebreo, que quiere decir Dios ha escuchado. Y desde luego que Dios escuchó a Simeón. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Y no olvidemos algo, hermanos. En nuestra historia particular de redención, todo lo que ha ocurrido antes, durante y seguirá ocurriendo después de nuestra salvación está orquestado por el Espíritu de Dios. Ningún hijo de Dios está dejado de la mano de Dios, en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Y esto es muy llamativo, de nuevo, porque vemos a un humilde carpintero de Nazaret y a su esposa, a unos pastores que velan en los campos a los ganados, vemos a Simeón, luego veremos a la profetisa Ana, que junto con otros desconocidos nos dice en los siguientes versículos que no hemos leído, que esperaba, junto con otros, la redención de Israel. Eso aguardaba Ana, esta mujer de tanta edad. La redención de Israel. Es a todos estos desconocidos sin importancia, porque es lo que son, a los que Dios se revela en su primera venida al mundo. De forma sencilla. Y además de una forma inocente, de una forma indefensa, de una forma sin importancia. Jesús no era nada más que un bebé judío. Pero Dios mismo, ese bebé, es el Salvador del mundo que está entrando en su templo para encontrarse con Simeón y recibir la bendición de parte de él. Y no lo hace con los saduceos, y no lo hace con los fariseos, y no lo hace con el rey Herodes. De rey a rey vamos a hablar. Bueno, menos mal que no fue a ver a Herodes. No lo hace con los corruptos líderes religiosos de su tiempo, no, lo hace con los anónimos, con los ninguneados de la tierra. Y es que a pesar de la gran corrupción religiosa que había en Israel, de la mezcolanza que existía entre la verdad de las Escrituras, entre la tradición que habían añadido los hombres, entre toda la corrupción de las diferentes órdenes sacerdotales y religiosas que existían, había ausencia de verdadera religión en Israel. Había verdadera ceguera espiritual en la mayoría del pueblo de Israel. Dios nunca se deja sin testigos. Dios siempre, aunque sea, tiene un pequeñito resto de gente fiel, que le adora, que le alaba y que le espera, aunque sean pocos, aunque sean desconocidos. Y esto también vale para nuestra iglesia. Da igual que seamos muchos, da igual que seamos pocos. Somos su iglesia, somos sus escogidos. Da igual que seamos más trascendentes o menos trascendentes en este mundo. Dios siempre tiene un José, tiene una María, tiene un Simeón, tiene una Ana, tiene unos pastores que alaban a Dios y le adoran. Ahora, es muy llamativa la expresión que usa Lucas para describir qué era lo que esperaba Simeón,
Porque si os fijáis, esto no lo dice Simeón, esto es Lucas. Lucas está diciendo que Simeón esperaba algo. ¿Lo habéis visto? Si fijáis en el texto, dice que esperaba la consolación de Israel. Esperaba la consolación de Israel. Podría haber dicho que Simeón esperaba al Mesías, estaría bien. Podría haber dicho que esperaba al Cristo, en griego, pero no. Está diciendo que esperaba la consolación de Israel, y hermanos, esto es clave. Esto no está aquí por casualidad, como nada en la Escritura lo está, evidentemente, porque el tema de la consolación del pueblo de Dios, es importantísimo en todos los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, voy a preguntaros, ¿cuándo necesitamos consolación? Pues cuando estamos tristes, ¿no? Claro, estamos desconsolados, estamos emocionalmente dañados. ¿Estaba triste Israel? Dios, por medio de los profetas, había prometido consolarles, aliviar su dolor, aliviar su carga. Y los judíos escucharon estas promesas de consolación a través de los profetas a lo largo de los siglos, y llegados al tiempo de Jesús, la mayoría de ellos las malinterpretaban. ¿Por qué? Porque lo que esperaban no era una liberación espiritual, ni una consolación espiritual. Lo que aguardaban era la consolación física y literal, la liberación real de Israel de parte de los romanos. Que los romanos fuesen expulsados, que viniera un Mesías, que era una especie de caudillo militar, que quitaría el yugo de Roma de sobre ellos, y a partir de ese momento Israel sería libre y sería la nación más importante de toda la tierra bajo el reinado de ese Mesías, con el trono del mismo en Jerusalén, y todas las naciones serían benditas por medio de ese reinado en la tierra del Mesías con trono en Jerusalén. Esto es lo que esperaban. Esa era la esperanza de liberación que muchos tenían en aquellos días en Israel, pero es interesante que que Simeón no utiliza la palabra liberación. ¿Habéis visto? Al menos no como la entendían la mayoría de los judíos, sino que Lucas, refiriéndose a Simeón, habla de consolación. Ahora, ¿qué es lo que decían los profetas en cuanto a la consolación? Bien, no tenemos tiempo para leer todos los pasajes que hay en los profetas acerca de la consolación, pero vamos a leer uno que es paradigmático, uno que se escribió 700 años antes de la llegada del Señor, y es en Isaías capítulo 40. Acompañadme a Isaías capítulo 40. Libro del profeta Isaías capítulo 40, leeremos los primeros 11 versículos, y dice así: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y estas palabras nos sonarán a todos. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Porque voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá. Ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro.
como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Amén. Amén. Israel llevaba siglos bajo imperios que la dominaban. Imperios que les conquistaban. Incluso fueron llevados 70 años de exilio a Babilonia, fuera de su tierra. Y eso les cargó de pesar, de tristeza, de desconsuelo, de angustia. En sus almas y también en sus vidas. Pero desde antes Dios les había dicho: consolaos, consolaos, pueblo mío. Dios mismo se manifestará y lo veréis. Se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente lo verá. Y Simeón esperaba ese cumplimiento, ese momento de consolación en que la tristeza, por medio del Mesías prometido, sería cambiada por un gozo indescriptible. Un gozo indescriptible en el alma de Israel, porque como dice Isaías, su pecado sería perdonado. Pero eso no significaba la respuesta a todos los problemas. Tampoco significaba la liberación en aquel momento del yugo romano que les oprimía. La liberación y consolación de las aflicciones de este mundo continuarían, pero era algo que quedaba reservado a ser arrasado y terminado también en la segunda venida del Señor, que aún está por acontecer. Y la primera venida de Cristo tenía un propósito. El Mesías había de venir como hombre para morir en la cruz, como sacrificio sustitutorio para resolver el problema del pecado del ser humano. También de Israel, aunque eran pueblo de Dios. Como dice el texto de Isaías que hemos leído, porque su pecado será perdonado. De ahí el consolaos, consolaos. Consolaos. Esa consolación prometida se cumpliría espiritualmente en la primera venida de Cristo y universalmente ese consuelo universal en todo el mundo tendría lugar en su segunda venida en la gloria eterna. Y nosotros todavía miramos al futuro, a la plenitud de la promesa de ese consuelo que la venida del Señor Jesús supone para la creación. Hoy nosotros podemos decir: estamos a salvo, hemos sido salvados. Podemos decir: he sido consolado, Cristo murió, Cristo pagó el precio que merecían mis pecados. Pero todavía estamos en este cuerpo y en este mundo caído. Y todavía pasamos por penurias y todavía pasamos por infinidad de luchas y tentaciones. Podemos decir que en nuestras almas ya hemos sido consolados, pero aún nos falta la completa consolación que Cristo nos traerá en la gloria venidera. Y ni siquiera la gloria del cielo es el final. Hermanos, el cielo no es el final. En el cielo tendremos paz, en la presencia de Dios, y sí, será un deleite estar allí, pero aún aguardamos la resurrección de nuestros cuerpos glorificados para en nuevos cielos y nueva tierra recibir esa consolación y salvación completa y total que traerá el Mesías. Así que nos podemos imaginar el consuelo que sintió también Simeón. Imaginaos a este hombre, ¿sí? Estamos ahí en el templo, lo vemos. ¿Por qué? Fijaos, la siguiente sección, los versículos 29 al 32, en la que vemos las palabras de este hombre. Fijaos, él dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Si lo dijéramos un poco más coloquialmente, diríamos: ahora ya me puedo morir tranquilo. Ya está, ya está. Has cumplido tu palabra, Señor, como no podía ser de otra manera. Ahora ya me puedes llevar, Señor, llévame si quieres, ya me da igual. Era un hombre mayor. Había visto la promesa, había recogido en sus brazos al Salvador. Este hombre estaba totalmente en paz y consolado. Pero ¿sabéis qué?
que nosotros sabemos más que este hombre. ¿Sí? No sé si somos tan justos y piadosos como él, pero sabemos más que él. Inevitablemente sabemos más que él. Podemos ver el pesebre, podemos ver la cruz, podemos ver la tumba y ver que están vacías. Pero Cristo ha resucitado y está en los cielos y ahora reina sobre todo. Y además sabemos que volverá. Así que, teóricamente, deberíamos de tener un gozo y un consuelo mucho mayores que los de Simeón. Es de esperar. Y mientras Israel aguardaba con fe el cumplimiento de estas promesas, como la de Isaías 40 que hemos leído, debía como Simeón y también Ana y los demás fieles que había en Israel guardar estas promesas en su corazón hasta su cumplimiento, en la primera venida de Cristo. Pero nosotros, que sabemos que Cristo ya vino y murió por nuestros pecados, y resucitó, y ascendió a los cielos, y un día volverá a consumar completamente sus promesas de consolación universal y eterna, nosotros también debemos atesorar esta esperanza de igual manera. De la misma forma, aguardamos, como Simeón, ese cumplimiento. Solo que cuando esto ocurra no diremos, ahora Señor, ya me puedes despedir en paz, sino que le alabaremos porque todo se habrá consumado. Pero, de nuevo, Israel tenía motivos para estar triste, pero la consolación había llegado. Había llegado el Mesías y debían estar gozosos de que Emmanuel, Dios con nosotros, estuviera finalmente entre ellos. En Hechos 28:20 vemos las palabras de Pablo en Romanos. Fijaos, él dice a los romanos cuando llega allí en cadenas, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque, atención, por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Esto también lo escribe Lucas. Ese era el ministerio de Pablo, hablar de la esperanza de Israel, de la consolación de Israel. Y ese debería ser nuestro ministerio, el ministerio de todos, aguardar y proclamar la venida de la esperanza y la consolación de Israel. Porque estamos en un ya, pero un todavía no. Cristo ya nos ha salvado, ya nos ha perdonado, ya nos ha hecho sus hijos, ya nos ha justificado, nos está santificando y terminará de santificarnos algún día. Y el Señor vendrá y nos salvará por completo. Y tu salvación no es que sea a medias, tu salvación no es que sea defectuosa, eres salvo y justificado, e hijo de Dios adoptado por Él. Pero todas las maravillas de lo que esto significa lo experimentaremos a plenitud en la segunda venida del Señor. Pero vayamos de nuevo al encuentro entre el Señor y Simeón que vemos, versículos 27b y 32, dice, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, el Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Jesús tendría unas 6 semanas en este momento, y sus padres van a cumplir conforme al rito de la ley, como hemos dicho, la purificación de María, van a consagrar al niño a Dios, según estipulaba la ley, y Simeón, llevado por el Espíritu Santo, ve llegar a Jesús, lo toma en sus brazos, bendice a Dios, a quien por cierto tiene en sus brazos, y pronuncia estas llamativas palabras, han visto mis ojos tu salvación. No dice, he visto al Mesías, no, dice, han visto mis ojos tu salvación, pero la salvación se puede ver, es algo tangible, tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Bueno, Simeón vio las dos cosas. Simeón vio al Salvador y vio la salvación, porque Jesús es la salvación. Él mismo. Él no es un Salvador. Él no es el que trae la salvación, es que Él es salvación. Él mismo es la salvación. Y no solo
el Salvador. Como dijo el ángel Gabriel a María, ¿recordáis? En Mateo llamará su nombre Jesús, que como hemos dicho significa, ¿recordáis? Jehová es salvación, porque ¿él qué hará? Salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el Salvador, la salvación misma, porque vino a este mundo a morir en una cruz en lugar nuestro. Su muerte es nuestra muerte. Y gracias a eso ahora nosotros tenemos vida. Vino a salvarnos de nuestros pecados, de nuestra condenación. Para eso vino, para eso nació, para eso se hizo hombre. Y si no vemos eso, hemos perdido completamente de vista el propósito y el significado de la Navidad. Porque para eso vino el Señor. No para que digamos, ¡ay, qué bonito el niño en un pesebre! Él es la salvación que se encarnaba. Y eso es maravilloso. Y por esto este anciano, Simeón, canta de gozo estas palabras, ¿no? De los versículos 29 y 32. Este hombre tendría el corazón a punto de explotar de gozo. Ahora, yo os pregunto, ¿cómo vemos nosotros a Jesús hoy? No lo vemos como Simeón, físicamente, pero lo vemos a través de la fe y a través de su palabra, a través de las Escrituras. Pero hermanos, eso es más que suficiente para que también estemos cantando de gozo por nuestra salvación y consolación. ¿Cómo vemos a Jesús? ¿Cómo reaccionamos ante la maravilla del milagro de la Navidad? ¿O nos alegra más la paga doble? ¿O las compras que vamos a poder hacer? ¿O las deliciosas comidas que vamos a ir a preparar hoy? Eso es lo que nos emociona más. Los días festivos en los que vamos a poder descansar, ¡wow! Los regalos, o el estar con la familia. Y oye, que no son cosas malas, ¿eh? Todos las vamos a hacer estos días. No estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo arrepentíos de todo esto. Disfrutadlo, hermanos, disfrutadlo. Pero todo esto son cosas transitorias, cosas que se van. Y llega enero y a todos nos llega esa especie de depresión y de tristeza post-Navidades, con esa melancolía extraña, y también quedan las deudas. Hermanos, lo que nos debe emocionar de la Navidad es el recuerdo de que Dios nos envió a su propio Hijo para morir por nuestros pecados. Mucho más que la paga doble creo que nos debería de emocionar. Jesús es el mayor regalo. Jesús es la mejor paga. Es el mejor alimento, es el mejor descanso. Debería. Y entonces da igual que venga enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, los que quieran, nuestro Salvador merece ser celebrado todos los días, porque su salvación y su consolación no es solamente para hoy, es para todos los días, durante todo el año. ¿Y sabéis qué? Que Simeón no vio los milagros de Jesús. No vio nada de eso. No escuchó las palabras de Jesús. Posiblemente murió mucho antes de que empezara el ministerio del Señor. Tampoco vio su sacrificio en la cruz. Tampoco vio su resurrección y ascensión a los cielos. Y seguro que sabía algo de estas cosas porque los profetas ya hablaban indirectamente de todo esto. Pero le bastó recibir en sus brazos al Salvador y alegrarse por esa consolación. Su Salvador, su consolación, la suya y la del mundo. Y de igual manera hizo antes María en el Magnificat. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María necesitaba un Salvador, porque era una mujer piadosa, pero pecadora. Y luego tenemos a Zacarías, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y el ángel dijo ante los pastores la noche que nació Jesús, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo, o sea, el Mesías, el Señor.
La salvación en la encarnación de Cristo, hermanos, satura todas las páginas del Nuevo Testamento y muy especialmente en el relato de la Navidad, porque es un mensaje de salvación. Jesús, Jehová es salvación, el Salvador venía al mundo. La salvación llegó. Cristo es el Salvador, tu Salvador, mi Salvador, nuestro Salvador, el Salvador que este mundo necesita. Y sigue diciendo Simeón, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Los gentiles eran aquellos que no eran judíos, desconocían a Dios, desconocían la ley de Dios, desconocían las profecías mesiánicas, desconocían al Rey del universo, tenían sus deidades paganas, a troche y moche, pero estaban en tinieblas espirituales. Cristo es el Salvador que vino para ser la luz de un mundo en tinieblas. Pero también para Israel. Israel que creía que sabía cómo eran las cosas. Israel parece que sabía cómo eran las cosas. Lo tenía todo muy claro, observamos la ley. Somos hijos de Abraham. Somos el pueblo escogido por encima de todos los pueblos. Somos tan maravillosos que el Mesías solo puede nacer entre nosotros. ¿Entre quién va a salir? Claro. Si somos geniales. No veían su pecado, no veían su miseria, también estaban ciegos, también estaban en tinieblas espirituales. Por eso Pablo habla del Evangelio de Jesucristo como un misterio que es revelado, porque incluso para Israel era un misterio. No lo discernían, no entendían plenamente cómo era esa salvación y consolación que era para ellos. E igual nosotros estábamos en tinieblas, hermanos. Tú y yo lo estábamos, buscando la salvación y la consolación en cosas y personas de este mundo o en nosotros mismos. Ahí buscábamos salvación y consolación. ¿Para qué? Para luego decepcionarnos vez tras vez. Y andábamos a ciegas en un mundo en tinieblas, completamente en oscuridad, pero Cristo vino para ser luz de todos nosotros y guiarnos en las tinieblas. Y es solo por la gracia de Dios, que por su Espíritu y su Evangelio obrando en nosotros, que podemos entender nuestro verdadero estado, nuestro deplorable estado, nuestra oscuridad espiritual. Y es al estar en la presencia de Cristo, cuando se nos presenta en el Evangelio, que podemos ir a Él con arrepentimiento de pecados y con fe en que Él es nuestra consolación, en que Él es nuestro único salvación. Él es la consolación de Israel y del mundo, de todos, de todos. Y yo no sé, somos unos cuantos en esta mañana, no todos, pero estamos una buena representación de la Iglesia. Yo no sé el número de tristezas y aflicciones que hay hoy aquí. Os conozco a muchos, sé las de algunos de vosotros, pero estoy seguro que no las sé todas. Luchas, pruebas, tentaciones, momentos en los que estáis a punto de caer, hundidos por la tristeza, por la ansiedad, por el desconsuelo, no lo sé. Pero sí puedo decirte, en el nombre del Señor Jesucristo, que Él va a consolar tu corazón completamente si vas a Él con arrepentimiento y fe. Completamente. Y entender esto nos da paz. Él es luz para los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, dice Zacarías. Luz para todas las naciones. Luz para Sabadell, para Cataluña, para España, para el mundo. Él es luz, Él es consolación, Él es salvación. Y finalmente, tras la sorpresa de los padres ante estas cosas, ¿os imagináis la cara de José y de María? ¿Pero qué es esto? Algo sabían. Sabían que lo de su hijo era un poco particular. Pero ahora se encuentran con estas palabras de este hombre desconocido que recibe a su hijo. Seguramente casi medio se lo quitaría de las manos. Dirían, ¿qué hace este señor? Y escuchan decir esto. Ahora vemos lo que dicen los últimos versículos, 33 al 35. Fijaos, dice que José y su madre, la madre de Jesús, María, estaban maravillados de todo lo que se decía de él. ¿Cómo?
Y los bendijo Simeón a los dos, a José y a María, y dijo a su madre, María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y aquí termina nuestro texto de hoy. En el cántico de Simeón se nos habla de consolación y se nos habla de salvación, pero también aquí en estas palabras Simeón está hablando del gran precio que supondría la consolación y la salvación. Porque este Mesías sería una señal de contradicción en el mundo. Levantaría los ánimos en contra suya. Gran parte de la nación y de sus líderes estarían persiguiéndole y en contra de él y persiguiéndole y atacándole. Hasta el final serían ellos los mismos que lo llevarían a la cruz del Calvario. Y Jesús manifestaría, como siempre hace Jesús, como siempre hace lo que hay en los corazones de las personas. Nadie puede permanecer impasible ante Cristo, el Salvador, la consolación de Israel. Nadie, absolutamente nadie. Y Simeón estaba profetizando, Simeón, el dolor que María experimentaría al ver la manera en que su propio hijo conseguiría la salvación y la consolación del mundo. Moriría traspasado por clavos. Y aquí dice por una espada. Es interesante que en el griego original esta palabra se puede usar tanto para espada como para lanza. Y sabemos que fue una lanza la que atravesó el corazón del Señor en la cruz del Calvario, su corazón literal, pero también traspasó espiritualmente el corazón y el alma de María al ver a su hijo morir, sufrir y sangrar en la cruz. Algo que creo que ninguna madre querría ver jamás. Y este texto nos muestra que muchos rechazarían a Jesús, pero otros lo recibirían como Salvador y Consolador. Pues ese niño sería puesto para caída, pero también para levantamiento de muchos. Jesús sería aquella roca, es aquella roca, que aplastaría a muchos que se opondrían a él, pero también aquel que haría que muchos corazones, que eran como de piedra, fueran hechos de carne. Y Cristo es capaz de quebrantar tu duro corazón para salvación. Lo puede hacer. O quebrantará tu corazón para salvación, o te quebrantará para siempre a ti en el infierno por la eternidad. Y esto también es algo en lo que debemos de meditar en estas fiestas. La salvación tiene un precio. La tuvo para Cristo, pero en un sentido, aunque es por gracia, también tiene un coste para nosotros, el recibirla o el rechazarla. ¿A qué grupo de personas perteneces tú? Recibe a Cristo hoy, mientras hay tiempo, mientras hay esperanza. Este pequeño bebé de la Navidad es también ese juez supremo que está en los cielos. El Rey del mundo que en su venida juzgará a los vivos y a los muertos según sus obras, según la vida de todos, en virtud de haberle recibido como Salvador o de haberlo rechazado conscientemente, que es lo peor que se puede hacer. Él juzgará a los niños, juzgará a los jóvenes, juzgará a los mayores, juzgará a los ancianos. Hermanos, estas palabras de Simeón anuncian la cruz. La cruz que cargaría el pecado del pueblo de Dios. Jesús nació y se hizo como uno de nosotros para representarnos en la cruz del Calvario. Por eso tenía que ser un hombre y para recibir el mismo castigo por nuestros pecados. La muerte es la paga del pecado. Muerte. Y Él la recibió en nuestro lugar. Y ahora solamente en Él hay salvación. Como dice el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Fue un gran dolor para María, pero salvación y consolación para el mundo. Salvación para ti y salvación para mí. María lo sabía el dolor que le aguardaba, pero estuvo dispuesta a afrontar ese dolor por causa de la salvación del mundo, por causa de su propia salvación. María sabía que ese dolor que iba a sentir era necesario. Y a veces no sabemos cómo lidiar con nuestras aflicciones. Hay muchas espadas de dolor en nuestras almas. Y llegamos a cuestionar a Dios y no le entendemos y nos consideramos tan santos que pensamos que debe haber otro camino. Pero no lo hay. Solo hay un camino. El de la cruz. La de Cristo y la nuestra que debemos de tomar por causa de seguir a Cristo. ¿Por qué no quitamos el dolor de nuestras vidas? Bien, quitémoslo, pero si le quitamos ese dolor a María, le habríamos condenado a ella y a todos nosotros. La espada que traspasaría su alma sería la misma que le daría consolación y salvación. La misma espada que traspasó el corazón de Jesús. Bendito el día que Jesús vino a este mundo, hermanos. Bendito el día que nació, pero también bendito el día que murió por nuestros pecados. Y más bendito aún el día que resucitó y ascendió a los cielos para darnos salvación y consolación. Vayamos a Cristo. Vayamos a Cristo. Y sí, puede que haya dolor por causa de ir a Cristo. No lo niego, pero Él sufrió mucho más de lo que puedes sufrir tú, para darte salvación, para darte consolación. Así que hermanos, hermanas, amigos, a Él toda la gloria, por su vida, por su venida, por su muerte, por su resurrección, porque en su dolor hay victoria para nosotros, porque Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Para que junto con José, con María, con Simeón, con Ana, con todos los fieles y santos del Señor, podamos seguir cantando himnos y alabanzas por toda la eternidad y ser consolados. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Padre Dios nuestro, venimos ante tu bendito trono, ante tu presencia, consolados por tu palabra y tu evangelio. Sabemos todo el dolor que nos acarrea el pecado, todo el dolor que nos acarrea los sufrimientos de este mundo, el pecado nuestro, el pecado de otros. Sabemos que somos grandes pecadores, pero tú eres un gran Salvador. Sabemos que sufrimos terriblemente por causa de nuestro pecado, pero tú eres el gran Consolador. Te damos gracias, Señor. Gracias por ese consuelo que no es solo para Israel, sino para todo el mundo. Y que algún día se manifestará ya no en nuestros corazones y en nuestras almas, sino en todo el universo, en esa bendita consumación de todas las cosas, donde experimentaremos la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Gracias, Señor, por darnos a tu Hijo. Gracias por darnos al Salvador, al Consolador, que te podamos seguir alabando en estas fiestas, en estas Navidades, disfrutando de la compañía de los hermanos, de la familia, de los amigos, pero sabiendo que el principal invitado a nuestra mesa de Navidad y a nuestros hogares es Cristo, la consolación de Israel, del Israel de Dios, de la Iglesia. Elevamos a ti esta oración por medio de Él. Amén.